Los que saben, aquí en el Financiero Bloomberg de 6 a 7, hablemos de seguridad y robo, inseguridad, procuración de justicia en el transporte público. Para eso saludo a Jonathan Furcifer, él es coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa. ¿Qué tal, John? Hola, ¿qué tal, Héctor? Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué información tienen? Cuéntanos. Bueno, recopilamos las estadísticas y los reportes que recopila desde el 2009 la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México con la finalidad de mapear en dónde ocurren los delitos a bordo del transporte público, en particular del metro, del microbús y del taxi. Muy bien. ¿Y qué fue lo que encontraron? Bueno, para empezar, el metro, encontramos que la línea 3 del metro, que es la verde, es la línea verde, es la que más concentra este delito en varios tramos de esta línea, particularmente en la delegación Cuauhtémoc y en la colonia Centro. Esto, sin lugar a dudas, es un gran reto porque a través de los años no hemos notado un gran cambio en este tipo de reportes, por lo cual la seguridad no ha mejorado ni ha empeorado, se ha mantenido constante. Por otro lado, te comento que en términos de microbús, bueno, hay un gran reto todavía por enfrentar en lo que es la zona fronteriza entre el Estado de México y el Distrito Federal o la Ciudad de México, particularmente en la Gustavo A. Madero, con frontera en los municipios de Tlalnepantla y Ecatepec. Como ustedes sabrán, generalmente no es sorpresa que encontramos periódicos y reportes que acusan una gran inseguridad en esta zona. En la otra es Iztapalapa, también con la frontera con el Estado de México, y por lo tanto nosotros recomendamos que debe de haber una mejor coordinación entre autoridades de las dos entidades federativas. Como puedes observar en el siguiente mapa, Héctor, sí, podemos ver aquí las líneas más calientes del metro. Como puedes ver, en la delegación Cuauhtémoc, en la colonia de Centro, es donde más hay este tipo de delitos. En particular es la línea verde 3, que conecta Juárez con Hidalgo, Valderas con Niños Héroes, Hidalgo y Guerrero, y en la línea azul, que conecta Zócalo con Pino Suárez. Correcto, John. Entonces, si hablamos del transporte público, podemos decir que este servicio, que es, decirle servicio es ya muchísimo, el de los microbuses es el más inseguro con estas estadísticas y con estos datos que nos has proporcionado. De los tres, Héctor, es el más inseguro. Hemos detectado alrededor de 12,000 denuncias a bordo de microbús y la gran mayoría en esta zona fronteriza entre el Estado de México y la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, uno de los retos más importantes que debe de tomar en cuenta ambas autoridades con la finalidad de que los usuarios de este servicio sea mucho más segura. Aquí podemos ver el mapa. Sí. Como puedes ver, es en el norte de la ciudad con frontera con el Estado de México y un poquito al noreste. En particular, en la zona noreste es Iztapalapa y Nezahualcóyotl, mientras que la zona norte es la Gustavo A. Madero con Ecatepec y Tlalnepantla. Sí, ahí entre otras cosas lo que señala mi estimado Fer es que no hay una coordinación efectiva entre las dos autoridades, me refiero a la del Estado de México y al gobierno de la Ciudad de México, para combatir de lleno eficazmente este delito que impacta a miles de personas, tanto las que vienen del Estado de México, ¿no?, y como los que van a trabajar de la Ciudad de México al Estado, en fin, una y otra. Así es, Héctor. Yo creo que es importante empezar a realizar conversaciones al respecto, porque bueno, pues muchos de nosotros hemos sido víctimas a bordo del transporte público, no solo en una, sino en varias ocasiones. Y hay personas justamente en estas zonas que día tras día, pues tienen que sufrir las consecuencias de una mala organización. Ya lo vemos, de una mala coordinación. Por último, para terminar, mi querido Fer, hablamos de los microbuses. ¿Cuál es el transporte público en donde menos denuncias han recibido? En el que menos denuncias hemos recibido es en metro, seguido de taxi. Y algo interesante del taxi, Héctor, es que de 2009 al 2010, todos estos reportes acumularon alrededor del 60% de todas estas denuncias. Es decir, en solamente 2 años encontramos una gran concentración de delitos. A partir del 2011, este tipo de delitos a bordo del taxi han disminuido notablemente.
Muy bien. Jonathan Furcifer, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Héctor, y como siempre a todo tu auditorio por la invitación. Gracias. Hasta la luego. próxima.